algo que goza de una relativa autonomía y que por eso no es fácilmente interferible por posiciones individuales o por políticas de reforma, sino que tiene una trascendencia, o trasciende, no tiene una trascendencia, trasciende más allá de intervenciones puntuales. Entonces, lo que no quisiera es que el concepto cultura escolar o gramática escolar opere como, funcione como incapacitando la posibilidad de intervenir. Por el contrario, lo que estoy tratando de decir es que no contemplarlo es lo que deja que en todo caso cualquier tipo de cambio opere de modo superficial. Más aún, la hipótesis de algunos trabajos del último tiempo, ya con esto vamos a discutir cuando veamos el video, es que solo trabajando sobre la cultura escolar se pueden operar cambios a nivel institucional. ¿Ahora me escuchan bien atrás? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, quisiera ver con ustedes, teniendo en cuenta entonces la idea del programa institucional que plantea Rubén y la idea de cultura escolar, los conceptos de programa institucional y de cultura escolar, me gustaría trabajar con ustedes algunas especificidades del declive de la institución escolar ligada a la escuela primaria y a la escuela media. Me parece que a veces hablamos de la escuela sin reconocer identidades específicas y en ese sentido particular. Soy consciente que cuando digo esto estoy dejando de lado otras escuelas, las de nivel inicial, las escuelas especiales y otras. Pero bueno, me parece que con estas dos, que son en todo caso las más numerosas, entiendo que también ustedes son más numerosos los que trabajan en esas dos, vamos a poder pensar unas cosas. En ese sentido voy a retomar una hipótesis de Dubé. Dubé dice que los cambios en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias, en refiere a la particularidad francesa, yo voy a intentar pensarlo adaptado a la nuestra. Él dice que son muy diferentes y en ese sentido él va a plantear, y me parece que vale la pena que lo pensemos, que lo que pasa en las escuelas primarias él lo titula una mutación bajo control, mientras que lo que pasa en la escuela secundaria lo llama una experiencia sitiada. Sitiada por sitio, estado de sitio. Como ustedes saben, hablar de la escuela primaria argentina tiene muchos elementos en común con la escuela primaria francesa, también con la formación de maestras y maestros allí y acá. La escuela normal se hace muy bien mirando el ejemplo francés. Hace una relación muy particular entre la escuela y la iglesia. Voy a hablar de la escuela primaria, voy a hablar de una mutación bajo control, ¿no? Él hace una relación entre la escuela y la iglesia en el sentido de plantear que las maestras y los maestros, fines del 19, principios del 20, eran los sacerdotes de la República. ¿Ah?
República Francesa, pero de la nación argentina, ¿no? Y en ese sentido, la construcción de la escuela primaria en la Argentina tuvo detrás una voluntad política formidable, porque cuando uno piensa las pocas décadas que alcanzaron para sembrar la República de escuelas, la República, nuestra patria de escuelas, de verdad, de una dimensión, ese esfuerzo impresionante, y es lo que aún hoy, cuando uno trabaja la situación comparada de Argentina con el resto de los países de América Latina, es lo que aún hoy, ese origen, esa educación temprana para el conjunto de la población, es lo que aún hoy hace diferencia. Entonces, junto con la voluntad política formidable, la escuela es una institución laica que se inspira en el modelo de Unesco. Por eso, Duvet dice, es un santuario laico. Más aún, rememorando las escuelas normales, se dice que la escuela normal de formación de maestra de fines del 19 se parecía mucho a un seminario religioso, separación de sexos, por supuesto, la cuestión del rigor, la cuestión de la austeridad, la cuestión del control sobre la moral, todo eso era parte, y a veces hasta uno escucha cursos que añoran eso, era parte de las escuelas normales de la formación de maestras y maestros. Lo que había ahí es lo que algunos autores llaman un elitismo republicano. Elitismo republicano, ¿qué quiere decir? Quiere decir la patria no se puede privar de los mejores. Entonces, primera marca de las escuelas primarias. Todos los chicos tienen derecho a hacer la escuela primaria. La patria necesita construir argentinitos y para eso necesita que todos vayan a la escuela. Ese ideal de origen que homogeneiza todas las diferencias que entran, porque el ideal igualitario, entre comillas, que constituía la escuela primaria argentina, era un ideal que homogeneizaba cualquier diferencia que entraba en la escuela, pero que aceptaba esa heterogeneidad como punto de partida. Entonces, esto, después lo vamos a ver en comparación con la escuela secundaria, hace una marca muy importante de las primarias en nuestro país. Esa escuela para todos también tiene que ver con un lugar bastante legítimo inicialmente de pensar que los mejores tenían y podían pasar a la escuela secundaria, porque la patria no se podía perder a los mejores, pero son los mejores. Y ahí lo que estaba en el principio de igualdad de oportunidades. Estoy hablando de la escuela del fines del 19 y principio del 20. Pero lo que quiero decir es, la escuela primaria nunca tuvo problema con recibir una población heterogénea, porque es parte de su marca. Y con esa población heterogénea, la escuela primaria poderosa de esa época, autorizada y como santuario, un santuario no se discute, un santuario es indeleble a los ciclones y a las discusiones externas, como tal operada. Hay un relato precioso en ese, vamos a hablar de eso. No lo voy a decir ahora. Entonces, las maestras y los maestros, en primer lugar, encarnaban una vocación, ¿sí? Una vocación, tenían una aura,
dice Beatriz Arlo hablando de Rosita Río. Rosita Río es una tía, y Beatriz Arlo fue maestra de una escuela a principios del 20. Entonces escribe un texto precioso, Beatriz, sobre el relato de la vida de su tía. Hay pocos relatos sobre la vida de una maestra de comienzo del 20. Tenía aura, parte del templo, era la legitimidad que el Estado le daba a los maestros y a las maestras, que ni el salario ni los saberes lo iban a opacar. La legitimidad estaba, y la vocación estaba por encima, por eso eran tan condenadas las primeras huelgas docentes, ¿no? Eso atentaba contra la figura de una maestra que, entre otras cosas, en general eran mujeres y por eso no tenían que importarles los salarios. La otra cuestión que caracterizaba a las maestras y maestros, mucho menos, de aquellas escuelas, era la homogeneidad y la solidez de los métodos de enseñanza. Si uno recorre el monitor de la educación de aquella época, el Ministerio de Educación, ahí había, ¿no?, maneras de enseñar escritas por los inspectores. Ustedes saben, la capacitación la hacían los inspectores, había una clase modelo, la clase modelo podía replicarse en cualquier lado. ¿Pero por qué podía replicarse esa clase modelo en cualquier lado? En Córdoba, en Buenos Aires, en una escuela rural, en una escuela urbana. Se podía replicar porque en el santuario, en ese lugar indiscutible, en esa legitimidad que nada opacaba, la autoridad y la legitimidad permitían ese tipo de intervenciones absolutamente homogéneas y absolutamente homogeneizantes. En ese sentido uno puede decir, bueno, ahí había un trabajo meticuloso, absolutamente disciplinado, el califismo, ¿no?, la historia argentina, y muy estable. Y Belsa, como ejemplo, él dice, en los 60 los chicos usaban en la escuela los libros de lectura de los padres. Eso es, imaginen hoy, uno llega a ponerle a sus alumnos el mismo libro de los padres. ¿Qué opinan los padres y demás sobre eso que uno selecciona? Bueno, hace 50 años, seguramente puedo decir mi escuela primaria, eso era muy normal. Tiene que ver con la estabilidad de la escuela y también con la estabilidad de la cultura. Y cuestiones, ahí es donde se construye la cultura escolar de la que hablamos, ¿no? Hay una forma escolar, hay rituales, hay una organización del tiempo, del espacio, una distribución de materiales, etc. Uno de los primeros, vuelvo a decir, estamos hablando de mediano plazo, uno de los primeros lugares que empieza a cuestionar algunos elementos del programa institucional tiene que ver con la entrada de la infancia en la escuela. Así lo dice Louvet. ¿Qué quiere decir la entrada de la infancia en la escuela? Como todos sabemos, lo señala muy bien un historiador, que son los Philippe Carier, que trabajan la historia de la infancia. La cultura escolar del programa institucional constituye un alumno que deja de lado al niño para poder ser alumno. Ese alumno que está identificado con el guardapolvo blanco. Y deja atrás lo que está dentro de ese guardapolvo, porque es un
Y en tanto alumno tiene que cumplir con ciertas reglas, tiene que saludar de determinada manera, tiene que comportarse y operar ciertas cuestiones. A partir de los 60 aparece un reconocimiento de la infancia. La escuela nueva, pero sobre todo la escuela activa, la INED, plantea que se declina de distintas maneras, en algunos casos como autores muy importantes y en otros casos como propuestas muy concretas para las escuelas, pero es el tiempo en el que la psicología entra a la escuela, empieza a entrar a la escuela. Y entonces, muchas veces, las dificultades escolares y pedagógicas se ven en clave psicológica. Más de una vez, interpretaciones salvajes que explican o que buscan explicar ciertas conductas de los chicos. En el plano institucional, los maestros y las maestras daban clases como actividades que, por un lado, son actividades en las que se construye el alumno, el alumno y el alumno. Por el otro, son actividades de socialización y de civilización, el lugar civilizatorio que tuvo la escuela argentina en la construcción de la argentinidad. Si uno mira las transformaciones actuales de la escuela primaria, ahora vamos a ver en comparación a la escuela media, lo que se ve es que cada vez más es un oficio que compromete a los sujetos. Es decir, ya no hay un aura o una legitimidad otorgada por un Estado que hace que el guardapolvo de la maestra sea absolutamente indiscutible. Todo esto que digo, por supuesto, varía en los lugares, en las poblaciones, en las historias particulares, en los sectores sociales. Hay sectores sociales donde las maestras son más, todavía están más investidas en cierta aura que en otros, pero lo cierto es que la escuela se ve menos impugnada por este tiempo, porque la escuela primaria es una escuela habituada a trabajar con la heterogeneidad. Una heterogeneidad a la que buscaba homogeneizar. Y ahí a lo mejor empieza a tener problema. Cuando entra, entre otros, el discurso de la diversidad. Tenemos que respetar a todos, cada uno tiene sus tradiciones, tiene particularidades, con la psicología y con la sociología, dos disciplinas que de distinta manera llevan a la escuela, por supuesto que empiezan a plantear grietas a esto que era monolítico. En ese sentido, uno podría decir que el trabajo de las maestras y de los maestros, donde la personalidad, eso vamos a volver luego cuando trabajemos el tema de la autoridad, donde la personalidad pasa a tener un lugar más importante, no es un oficio ensayado. Algunos autores hablan, cuando se habla de caída, de decadencia, de estallido, se habla mucho más en general de la escuela media que de la escuela primaria. Parece que habría que trabajar bien sobre las formas que tiene el declive del programa institucional en una escuela primaria. Pero hasta acá la hipótesis que estoy planteando es que hay algo de la aparición de la heterogeneidad, que hay algo del debilitamiento de la autorización estatal, que sin embargo permite o no obtura el funcionamiento de una escuela primaria y que tiene que ver con las continuidades de la cultura escolar históricamente muy instalada. En ese sentido, las escuelas primarias, aunque se alejan del canon del programa institucional de fines del 19,
XIX conservan ciertas características. Ustedes saben que Viñedo Cargo, que trabaja en cultura escolar, plantea en uno de sus libros qué pasaría si un maestro del siglo XIX se revive y se levanta en una escuela ahora, ¿no? ¿Qué pasaría? No vale volver a enterrarse, hay que agarrar algo ahí. Si volvemos a la diferencia, el programa institucional entre la primaria y la secundaria, no le pasaría lo mismo. Si era una maestra o un maestro de una escuela primaria, con todo lo que le costaría que si entra en una secundaria, ¿no? Entonces me gustaría ahora pasar a pensar la escuela secundaria. Creo que es una gran riqueza que estemos juntos acá, quienes trabajamos en distintos niveles del sistema educativo, porque a mí me parece que hay algo ahí de la discusión que es muy interesante. Por supuesto que habría una discusión que se podría profundizar en otros sentidos, si solo está la gente primaria, solo la gente media, solo la gente inicial. Pero a mí me parece que hay algo muy rico de estar juntos y que podamos pensar el conjunto del tránsito por el sistema educativo. Quienes trabajamos en un nivel o en el otro, me parece que de todas maneras, o en los otros, tenemos la responsabilidad de poder pensar el conjunto del recorrido que le estamos proponiendo a las chicas y a los chicos. Entonces decía, vamos a la escuela secundaria y a lo que Duvel dice una experiencia sitiada. Otros autores nombran de distinta manera, pero donde hay una coincidencia en las preocupaciones y en las desorientaciones. Les cuento una cosa particular. La preocupación en Europa tiene además un rasgo específico. Hasta hace 30 años, 35, en la mayor parte de los países de Europa, la elección de si uno iba a seguir o no una carrera universitaria se hacía cuando uno entraba en la escuela secundaria, porque existían circuitos diferentes en la formación profesionalizante y en la formación académica. Hace cosa de 35 años se hizo una reforma que se llama una reforma comprensiva, que hace que las escuelas secundarias tomen más el formato que nosotros conocemos acá. Acá nunca hubo una diferenciación, más allá de que uno sabe que chicos que van a ciertas escuelas a lo mejor eligen pensando que es más difícil que vayan a la universidad. Eso es otra cosa, pero no es que el título de la escuela secundaria no te habilita para entrar a la universidad. Siempre, en Argentina, en escuelas en Argentina y en la mayor parte de los países de América Latina, esta diferenciación no existió. Bueno, en Europa recién hace 35 años que con la reforma comprensiva, saliendo de cualquier escuela secundaria, no puede entrar a la universidad. Pero la crisis de la escuela secundaria es una crisis interrumpida desde hace cerca de 40 años en Occidente, básicamente. Tiene mucho que ver entre una representación ideal de ese lugar y las condiciones reales de producción de la escuela. A lo cierto que la escuela secundaria nace en Occidente, en nuestro país, muy claramente, es una escuela de élite. Esa es la matriz de la escuela secundaria. La escuela secundaria argentina, los colegios nacionales, Mitre, 1863 en adelante, se
eso. Ahora, eso no pasaba solo en Argentina. Por supuesto, al mismo tiempo que la escuela secundaria es la formadora de élite, es el momento que Argentina se siembra escuelas primarias, ¿no? Estamos hablando de más de un siglo atrás. Digo, el tema de la escuela de élite, por ahí se ve algo así como el cuerpo de la República era la escuela primaria, la cabeza de la República era la escuela secundaria. Entonces, en general, en esa escuela secundaria, en esa escuela de élite, y eso vale para acá, vale para Francia, se mantiene de modo diferente, la educación era por la disciplina. Quien era reconocido como un especialista en la disciplina era quien era invitado a dar clases en la escuela secundaria. La investigación de Daniel Pingas, que es una de las pocas que hay sobre los orígenes del profesorado de escuela secundaria en Argentina, muestra cómo en lo que hoy diríamos el currículum de los políticos de las provincias argentinas, ellos ponían con orgullo que además de ser diputados, daban clases en el Colegio Nacional, porque eso era un elemento de distinción, ¿no? Era distinción personal, porque era el lugar de formación de las futuras élites. En ese sentido, ahí había vocación por la disciplina, un lugar de formación de la excelencia. El impacto brutal en la escuela secundaria que resquebraja el programa institucional es la masificación, porque la masificación atenta contra ese elemento estructurante de que no creamos otra escuela secundaria para que todos los jóvenes puedan ir a ella. Es la misma escuela que nace para formar a las élites, a la que le decimos todos los jóvenes, todos los adolescentes tienen derecho a ir a la escuela. Ahora tenemos la obligatoriedad, digamos, la masificación del nivel medio tiene, el comienzo de la masificación del nivel medio tiene 3 décadas en Argentina. Y el momento de mayor crecimiento de la matrícula de nivel secundario fueron los 90. Uno podría discutir para qué iban los chicos a la escuela, pero lo cierto es que si uno mira la tasa de matriculación es impresionante como sube durante los 90. Entonces, ¿ustedes vieron esto? Hay en el último, hay uno de los videos de una invasión de extraterrestres a una ciudad, ¿no? Y una invasión y la incomprensión de quienes están en la ciudad respecto de esa invasión y la conducta de esos militares que están fuera de cualquier código. Bueno, yo lo veía y pensaba en esto. Hay un autor australiano que habla de los alienígenas en el aula, ¿no? Que entran a la escuela secundaria al mismo molde de escuela, a ese programa institucional que estaba pensado para formar élites, los que tenemos, algunos primero, otros después, con tradiciones, historias muy diferentes. En ese sentido, en Francia, para darles un dato, Francia, cuando los chicos terminan la escuela secundaria, dan un examen que se llama BAC. Es un examen que sale en todo el diario, cuando están en la época del BAC, los padres que tienen chicos en los últimos años de la secundaria, todos locos, los chicos estudian como
porque la nota que saquen del BAC tiene que ver con la universidad que va a tener la posibilidad de elegir una carrera en una universidad, ¿no? Hace 40 años el BAC lo aprobaba el 10% de quienes iban a la escuela secundaria, es decir, una escuela feliz, pero que además aprobaba muy pocos. Hoy lo aprueba el 85% de los chicos. Entonces la discusión también de los franceses es cómo vamos a hacer la selección, porque lo que nos servía como procedimiento de selección ya no sirve más. Y en Francia la selección tiene mucha legitimidad, no es como acá. Uno dice la selección por el mérito y es un tema a discutir, y a mí me parece muy bien que discutamos. En Francia no, en Francia es totalmente legitimado. Lo que digo es, hay un movimiento impresionante entre una escuela que solo habilitaba el 10% a entrar a la universidad y aquella que aprueba un 85%. En Argentina no es esa la situación, básicamente porque no tenemos además el porcentaje de pibes que terminan la escuela secundaria. Ha crecido, ustedes saben, el ingreso a la escuela secundaria de ninguna manera en esa proporción, el egreso de la escuela secundaria. Entonces, algunos hablan de ese movimiento como una puerta giratoria, ¿no? Un crecimiento de la entrada, pero no poder permanecer en ella. Entonces, junto con la masificación se produce además una diversificación institucional. Habría que discutir si la diversificación es inevitable y también si la diversificación está ligada a la desigualdad. Me parece que hay una buena pregunta para hacerse. Pero lo cierto es que esa escuela secundaria que se masifica, que se diversifica, pero que mantiene la misma estructura, empieza a agrietarse, bueno, ustedes lo deben saber muchísimo mejor que yo. Un rasgo que me interesa mucho para trabajar después tiene que ver con el pasaje de una legitimidad indiscutible que tenía la escuela que formaba las élites a una legitimidad que está basada en la eficacia de las prácticas. Legitimidad del que enseña o de la que enseña. Ya no se trata de que porque sos profesor, a tu profesor tenés que obedecerle, porque es profesor de escuela media, ya eso alcanzaba y sobraba en términos de legitimidad pública y de discurso interno en el cotidiano escolar, sino que por el contrario, el lugar de legitimación, de construcción de la legitimación, tiene que ver con la eficacia de la práctica de cada uno. A qué profesor se respeta, a qué profesor no se respeta, tiene que ver con, ya no hay aula, como decíamos en primaria, sin embargo en este caso el aula está mucho más agrietada.